Buenos días. Siempre es un honor y un placer estar aquí en este púlpito que predica fielmente la palabra por el pastor Chance. Y la verdad es una bendición tenerlo como nuestro pastor. Por favor, abran su Biblia en el libro de Colosenses en esta mañana. Vamos a pasar la mayoría del tiempo en los versículos del 9 al 11, pero me gustaría explicar desde el versículo 5. Y mientras nosotros estamos alabando al Señor y escuchamos la palabra del Señor que nos habla, nos dice cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y estos cantos nos recuerdan que le debemos de dar la gloria siempre a Dios. Vamos a leer Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisio, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino Cristo es todo y en todos. Amén. Cuando nosotros pensamos acerca de la iglesia occidental y el evangelio, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta que el evangelio ha cambiado y se ha adoptado a los tiempos modernos. Hubo una época en la cual todos entendían el evangelio, pero no creo que suceda así en nuestros días. Y parte de esta deterioración es la terminología bíblica se ha perdido, y quisiera recordarte algunos términos bíblicos, y nos vamos a enfocar a un término que es la santificación. Cuando hablamos del evangelio, empezamos con la regeneración. Esto sucede cuando Dios cambia ese corazón de piedra y da corazón de carne y abre los ojos al ciego. También entendemos que cuando nos arrepentimos y confiamos solo en Cristo Jesús por medio de la fe, Él nos regenera y somos justificados por la obra de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. La justificación es un término forense, legal, que sucede en el momento que tú crees. Describe lo que Dios declara acerca del creyente, pero no cambia al creyente. De hecho, la justificación no produce ningún cambio real en la naturaleza o en el carácter del pecador delante del Padre. Nosotros ya no somos declarados pecadores como antes. Cristo nos da esa justicia de Él, pero eso nos lleva al término en el cual quiero enfocarme, y es la santificación. Cuando la santificación comienza es cuando tú eres salvo. Es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. Él constantemente está limpiando al pecador justificado del pecado. Él está cambiando la imagen de esta persona para que se parezca más a Cristo Jesús y que muera a su pecado, es lo que dice Luis Berkhoff. Otra forma de ver la santificación es que es la operación continua del Espíritu Santo y nos hace santos y nos conforma en nuestro carácter, nuestros afectos y nuestra conducta a la imagen de Cristo Jesús. Necesitamos entender que la justificación y la santificación, aunque son diferentes, no están separadas. Si tú eres justificado, entonces tú estás siendo santificado. No existe un cristiano que no sea santificado si ha sido justificado, aunque nosotros sabemos que va a seguir pecando. Barnhouse lo pone de esta manera.
Aunque la justificación no es santificación, la justificación tiene como propósito producir santificación. La santidad debe de ser la piedra de toque de la vida cristiana. Cristo vino para salvar a su pueblo de su pecado. No deberían de ser salvos en medio de sus pecados y luego volver a caer en ellos. Aunque los hombres busquen pervertir el Evangelio, el cristiano no debe ser arrastrado a ninguna posición que no sea la que exige santidad y conduce a la santidad. Y es una forma buena de decirlo. Simplemente está diciendo que en el momento que tú creíste, en el momento que Dios te hizo una nueva criatura, Él empieza un proceso de santificación en tu vida. Y hay un término más que nosotros debemos de entender rápidamente y es la glorificación. Tú entiendes que eres un creyente y ese va a ser tu destino, la glorificación. Un día vas a ser perfeccionado, estás siendo santificado, pero ese proceso de santificación va a ser completado en la glorificación. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, no sabemos exactamente, no entendemos cómo vamos a vernos cuando nosotros seamos resucitados y glorificados, pero mira lo que dice este versículo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Va a venir un día cuando tú vas a ver a Cristo Jesús cara a cara y el proceso de santificación va a ser completado, tú vas a ser como Él. Romanos 8, empezando en el versículo 28, nos da un resumen de este proceso y dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es de que me gustaría enfocarme esta mañana en el proceso de santificación y lo vemos muy claramente cómo Dios trabaja aquí en el libro de Colosenses en nuestro pasaje, pero me gustaría hablar de algunas cosas. Nosotros debemos entender que como la santificación, justificación y glorificación, todo es el trabajo de Dios. Él nos predestinó, nos escogió, nos santificó y Él es el que nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Segundo, es para nuestro bien y últimamente para su gloria. Tú entiendes que el Evangelio no es acerca de ti. Nos gustaría que así fuera. Cristo vino a glorificarte y Él tiene como objetivo esa meta. Y el Evangelio no es acerca de mí, aunque me beneficio de Él. Y tercero, necesitamos entender que Dios va a completar ese proceso. Filipenses 1:6 nos lo dice. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él va a completar esta obra y este es un evangelio increíble, ¿no lo crees? Spurgeon nos está diciendo algo aquí interesante. Si no hay un cambio, debemos de analizarnos. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la santificación aquí en Colosenses. Empezamos en el versículo 9, donde dice que nos hemos despojado del viejo hombre con sus malos hábitos. Y luego continúa diciendo en el versículo 10 que nos debemos revestir del nuevo hombre. Esta es una manera de describir la santificación. Es el proceso por el cual hacemos morir al viejo hombre y por la obra del Espíritu Santo nos revestimos del nuevo hombre que es conforme a la imagen de Cristo. Y esto nos lleva a un principio clave de la santificación.
Aquí nosotros vemos que debemos vestirnos y despojarnos. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Tenemos nosotros ejemplos y descripciones de esto. Un comentarista dice, al igual que aquellos que desechan una camisa vieja y manchada o un par de pantalones gastados, los colosenses se han quitado o despojado del viejo hombre y se han vestidos del nuevo hombre. Si tú eres un creyente, tú debes de vestirte de una manera diferente. Tú ya no debes de usar esas ropas viejas, debes de usar ropas nuevas, porque eres una criatura nueva. Déjame darte algunos versículos que nos hablan acerca de este concepto. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Aquí lo podemos ver, tú te quitas el viejo hombre y te vistes del nuevo. En Romanos 13, Pablo nos dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Puedes verlo? Aquí está claro, se acabó. La Biblia constantemente nos dice, no hagas esto, haz aquello. Y déjame decirte que es un principio muy importante porque tú nunca vas a ser exitoso en la santidad si no dejas de hacer esas cosas. Pero Pablo dice que debes de poner todas esas cosas inmorales, promiscuidad y todo eso, pero no simplemente lo dejas, sino que te tienes que poner algo más. Tienes que reemplazar esos hábitos pecados, esos hábitos pecaminosos por algo nuevo. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Es el punto de Pablo en Colosenses 3. Así es de que vamos a hablar de este pasaje. Debemos de quitarnos el viejo hombre, el viejo yo. En el momento que nos convertimos en creyentes, el viejo yo es crucificado con Cristo y el proceso de santificación comienza con el despojo del viejo yo. Tú no simplemente te unes a una iglesia, no empiezas a ser como los demás. No, algo sucedió internamente con consecuencias eternas. Tú no eres la misma persona. El antiguo yo ha muerto, ya no existe. Pablo comienza recordándonos que como ya te has despojado del viejo hombre, esas prácticas malas deben de morir. La palabra aquí significa despojarse totalmente de uno mismo, denota una separación que se ha separado para siempre. Ya no debemos de mantenerlo ahí, ya no existe, ya no nos lo ponemos y luego nos lo quitamos. No, debemos de quitarnos esas prácticas pecaminosas. ¿Qué es este viejo yo del cual está Pablo hablando? Si tú vas y analizas tu vieja vida, te darás cuenta, pero déjame decirte lo que dice la Biblia. Juan Calvino lo dice de esta manera, el viejo yo denota todo lo que hemos recibido del vientre de nuestra madre y todo lo que somos por naturaleza, lo que se nos ha despojado para vestirnos de Cristo Jesús. En otras palabras, cuando tú naciste,
tenías el viejo yo, pero ahora en Cristo Jesús todo aquel ha muerto. John MacArthur lo define de esta manera: el yo no regenerado, la antigua manera de existir de Adán, el yo viejo, miserable, depravado y pecaminoso, se está corrompiendo conforme a los deseos, que nos está corrompiendo conforme a los deseos engañosos, ha muerto, ha sido reemplazado. Ahora hay un proceso de regeneración. Ahora el creyente vive de una manera diferente. No hay manera de justificar una vida pasada y todos podemos decir amén, amén. Pablo describe las obras del viejo yo a partir del versículo 5 que nosotros leímos de Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y mira lo que dice aquí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, incluyendo yo, también anduvimos en otro tiempo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así es como se ve el viejo hombre, así es como actúa el viejo hombre, así es como eras tú. Así es de que me gustaría ver algunos principios que la Biblia enseña, porque es importante. Y lo primero es que el viejo yo está muerto en el pecado. Nos encantaba pecar, pero ya debe de estar muerto, dice Colosenses 2:13. Y vosotros, estando en vuestros muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? El viejo hombre está muerto. Los no creyentes están muertos. Y en segundo lugar, el viejo yo estaba ciego. ¿Has pensado acerca de esto? Mira lo que dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Date cuenta aquí que el viejo yo no entiende las cosas espirituales, son ridículas para él, son una locura y no puede entenderlas, porque solamente alguien que puede ver, que está vivo espiritualmente, las puede entender. Pero el viejo yo está ciego, no las puede entender. Puedes tratar de explicarle todo lo que quieras, pero él no va a entender hasta que él es regenerado. En tercer lugar, y esto es muy importante, el viejo yo no puede agradar a Dios. No estoy diciendo que las personas pueden hacer cosas buenas, pero ninguna de esas obras va a agradar a Dios. Dice Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hay una lucha con Dios entre el incrédulo y el Señor. Y en cuarto lugar, debemos de entender que el viejo yo estaba esclavizado al pecado. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Puedes verlo? Si tú tratas de hablar con estas personas que no tienen una relación con Dios y tú esperas que actúen de una manera espiritual, no pueden. No puede vivir una vida que glorifique a Dios, porque él es esclavo del pecado. Y vamos a ver que la única forma que ese hombre puede agradar a Dios es siendo una criatura nueva. Y debemos entender que el antiguo yo actúa de acuerdo a su naturaleza. En otras palabras, no te debería de sorprender cuando alguien que no tiene una relación con Dios actúa
de esta manera, dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, el Evangelio está diseñado para convencer al incrédulo que es un pecador, está en deuda con el Señor. Hay obscuridad en su mente. Debemos entender que es normal para una nueva criatura a veces hacer cosas que hacía antes, pero por eso el Espíritu nos dice que debemos de despojarnos de esas prácticas. La idea es vestirse de tal manera que va de acuerdo a esta nueva relación con Dios. Así es de que debemos de vestirnos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen de aquel que lo creó y se va renovando. Él lo dice también en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Lo puedes ver? Los cristianos se despojan de esas prácticas viejas, pecaminosas, pero ahí no se detiene el proceso. Ahora nos vestimos de cosas que agraden a Dios. Hay varias cosas que debemos de entender acerca del nuevo yo. La primera es que no se puede ser un hombre nuevo y viejo al mismo tiempo. Hay algunos teólogos que dicen, bueno, el viejo hombre está muerto, pero está presente en ti. Te lo acabo de decir, como dice MacArthur, no puedes ser tú parcialmente regenerado. O eres regenerado o no eres regenerado. Él dice, ya no eres un hombre viejo, ya no tienes un hombre viejo, eres un hombre nuevo. No hay dos de ustedes, solo hay uno. Y ese es el hombre nuevo. Y las prácticas que eran normales para el hombre viejo, de repente son anormales para el hombre nuevo. Simplemente no encajan, son incongruentes, están desincronizadas. La naturaleza antigua está muerta, ya se ha ido. Y déjame darte un soporte bíblico más. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No puede ser más claro que esto. La nueva creación, la creación divina, ha traído es objeto de una nueva creación en Cristo Jesús. Y está separada del viejo yo. Aquí dice que las viejas cosas pasaron, ya no existen. Ezequiel lo pone de esta manera, hablando del pacto nuevo, hablando de la salvación. Ezequiel 36:26 dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Puedes verlo? El corazón viejo de piedra se ha ido y es reemplazado ¿con qué? Con un corazón de carne, un corazón sensible a Dios. Gálatas 2:20 lo dice de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no hay ese hombre viejo en nosotros, somos nuevos. Aquel viejo hombre ha sido crucificado, ya no vive en nosotros, ahora el que vive es Cristo Jesús.
Pero déjame suponer, algunos de ustedes están ahí pensando, diciendo, Art, a lo mejor es verdad, pero todavía peco. Y yo puedo decir, amén, yo también. En primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos al Señor mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Somos una nueva criatura o no? Bueno, Pablo nos lo explica en Romanos, donde nos dice acerca de este conflicto entre el nuevo yo y el viejo cuerpo. Romanos 7:14 dice lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué significa eso? ¿Está Pablo diciendo que no es una nueva criatura, que todavía es esclavo? No, no. Lo que Pablo está diciendo es que el viejo, nuestro nuevo yo, está vestido de un cuerpo pecaminoso, de una carne pecaminosa, y está esperando la redención final. Estamos nosotros en este cuerpo que peca. Este cuerpo se enfoca en el pecado. Martin Lloyd Jones lo dice de esta manera: la carne no significa el cuerpo en sí mismo, sino el cuerpo tal como es usado. Esto significa que el cuerpo tal como es poseído por el pecado y el mal, el cuerpo de pecado está aún aquí en este mundo carnal. Así es de que la carne todavía es tentada, por eso nosotros tenemos que someterla. Y por cierto, por esa razón nosotros deseamos ese momento cuando seamos resucitados, porque cuando eso suceda, ¿qué crees que pasará? Este cuerpo pecaminoso va a ser reemplazado por uno que no peca, dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando llegue el rapto, no simplemente vas a ser una criatura nueva en el interior, sino que también en el exterior. Ya no va a existir el pecado en ti. Pero no sé tú, pero yo estoy muy emocionado acerca de esto. Oh, yo estaría feliz si el Señor viene antes de que termine este sermón, pero me gustaría que vieras este viejo yo comparado con el nuevo. El nuevo yo vive para la gloria de Dios. Para eso fuiste creado para glorificar a Dios. Un comentario dice, el nuevo yo, en cambio, es el yo regenerado, es lo que son los creyentes en Cristo. Andan de manera diferente en el mundo, andan en amor divino, andan en la luz de la verdad, en sabiduría, amando la ley de Dios y al Hijo de Dios, odiando el pecado y buscando la justicia. Philip Melchon lo dice de esta manera: el hombre nuevo es aquel que se renueva por el Espíritu Santo y en quien el Espíritu Santo obra el temor de Dios, la fe, el amor y frutos similares. El nuevo yo vive para glorificar a Dios. Y me gustaría que notaras aquí algo. Mira lo que dice: renuévate conforme a la imagen del que te creó. Debes de entender que el nuevo hombre piensa totalmente diferente al anterior. Mucha gente te va a decir, como piensas, tú actuarás. En cierta parte es verdad. Lo que tú piensas,
Lo que tú permites en tu mente, eso es lo que te va a dirigir. What you think in your mind Lo que matters. tú That's piensas en tu why mente es we have importante. to Por renew eso our nosotros mind. tenemos que renovar nuestra mente. The word for renew here La is palabra the para Hebrew term renovar reestablish. significa Like new, restablecer de una okay? manera como Intensificates nuevo. that it's ongoing, Y that it's muchas veces constantly quiere happening. decir You are una nueva always manera renewing your mind mejorada until you see Christ face to hasta que face and tú you're veas a constantly Cristo growing. Jesús cara a The cara. renewed Tú self tienes is que being trabajar en tu renewed with true mente. knowledge. The word here, the El preposition nuevo yo refers to se está growth, renovando hasta has the alcanzar un idea verdadero of conocimiento. a new quality of life like never Esta before. palabra de renovar Think habla de una cosa completely nueva different than the y old ahora self. pensamos de una manera diferente de In lo que fact, hacíamos, de the lo que old self pensábamos antes. wasn't even De able hecho, to el think antiguo yo the ni way we are siquiera today. podía pensar como lo hacemos And by ahora. the way, Y Paul por cierto, prays Pablo for this for the Colossian church in chapter 1. da Chapter 1, gracias a this is Dios his por prayer esto. for the Mira lo que church. And part dice of it, he says, Colosenses for this 1:9. reason Por also, lo cual that's the también Hebrew version, nosotros, we do desde el not cease día to que lo pray oímos, no cesamos de orar and por to ask vosotros that you may y be de what? pedir que seáis Filled with the llenos del full knowledge of conocimiento his de su will in voluntad, all en spiritual toda wisdom. sabiduría e inteligencia espiritual. All spiritual wisdom and understanding. En toda sabiduría e inteligencia We espiritual. see that the idea of being Nosotros filled with the true knowledge vemos esta idea de is estar llenos critical del to verdadero becoming a conocimiento new de man. Dios. Esto It's es not just fundamental walking in para the new revestirnos del knowledge. nuevo hombre. It's interesting. Es Jesus interesante in John 17, he's praying cuando Jesús en right Juan before he 17:17 goes. está orando And it is, antes de ir a la John 17 cruz. to me is the greatest chapter in all of Para Scripture. mí, We see Juan the 17 es un answered prayer. capítulo We see the Son hermoso en la praying to the Biblia, Father. porque vemos aquí al We Hijo see the orando al heart of the Son Padre. Vemos el communicating with the corazón del Father in a Hijo magnificent estando en way. What comunicación is con el Jesus Padre en una doing in John manera 17? He's maravillosa. praying for you. Y ahí en Juan 17, Specifically, Cristo está orando por ti, he even says, Lord, I'm not just específicamente praying for por these ti. disciples, Él but I'm lo praying dice, for no those who will simplemente estoy believe orando because por of the estos work that finished in them. discípulos, pero por Who are aquellos que those who van a believe creer. because of the ¿Quiénes son word aquellos that que was irían a given to creer them? That's después? the church. Porque That's se les you. da la palabra, This is what es he la says iglesia, in eres John tú. 17, Y es lo 17. que dice Juan Sanctify 17, them 17. in truth. Santifícalos en la Your verdad. word Tu is truth. palabra es You can verdad. translate O puedes sanctify them by traducirlo, means of the truth. santifícalos a través de esta verdad. And we get an example Y nosotros tenemos of un how this ejemplo truth y actually cómo esta renews us. verdad What does nos it look like? renueva. In ¿Cómo your se ve? Bibles, turn to Romans En 12. tu Biblia, por favor, ve How conmigo many a have Romanos the Bible capítulo beside 12. you? Anyone that ¿Cuántos de has the ustedes Bible? tienen esas plumas No? para marcar la Biblia? Okay, well, if you're in my Sunday school class, Si tú estuvieras en mi escuela dominical, tú marcarías tu this is a Biblia. good verse for you to highlight it and Este es memorize. un Romans 12, buen versículo para que tú lo do not marques be en tu Biblia. conformed Romanos to this world, 12:2. No os conforméis a but este siglo, sino transformed by the transformaos renewing of your por mind, medio de la renovación de so that vuestro you may entendimiento, approve para que the will of God, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, acceptable. agradable y perfecta. This is a really important verse because it Este reminds es un us that here's what versículo the new man importante does. porque nos recuerda The new lo que debe man de hacer el hombre is not nuevo. going to El conform hombre his nuevo mind no to the va a world. conformar su mente al mundo. And by the way, the world Y por really cierto, wants el your mind. mundo quiere tu It mente. should be obvious, Eso right? es We have all obvio. kind of ways the world can now try to influence you Hay to muchas think formas like en the las world cuales el wants to. mundo va a buscar I mean, there's influirte. podcasts and Hay blogs podcasts, hay and blogs, hay media. noticias, There's more medios ways the world sociales, wants to get you on the televisión. internet, Hay muchas right? But formas en there's las some other cuales ways that they el might mundo y el grab your mind internet and all that. quieren Some of the agarrarte. most Y harmful yo debo de ways tener is cuidado, aun entering cuando yo garbage soy websites alguien que conoce created las halfway across the world computadoras. into our house 15 minutes after it was created. I will just tell you, this is Déjame not in my decirte, notes, but this is just no está en experience. mis notas, es una experiencia por la cual pasé. 95% of what you're going to find out there 95% de lo que vas a encontrar en el internet es basura. is just garbage. Es simplemente basura. Okay? I'm not saying everything is bad. No You can estoy use it to our diciendo que advantage. You can use it to todo discern.
es malo. Puedes escuchar buenos sermones como los de John MacArthur. No es But I think pecado, what we really está need is bien, a word pero like God's tú word. debes de ser una persona que discierne cuándo apagar I've tu found that my life is computadora. no less Yo he fulfilling than the average encontrado person's because I mostly just use my que phone no soy to más inteligente not con mi have anything to do. teléfono, pero puedo Paul points escuchar out that cosas we must renew our edificantes. minds to replace Pablo nos dice que erroneous debemos de understandings renovar nuestra with truths mente from God's word y debemos de to live tener by. cuidado porque hay muchos peligros. We need to understand that when you read the Bible, Necesitamos there entender are que very cuando few leemos la seminary Biblia, professors who probably read the Bible more you than you. hay They know more Greek words and more Hebrew muchas words than you. personas que And they quizá think leen la that Biblia más que Jesus wasn't tú really God and there y was no virgin ellos birth. creen que If you Jesús no scratch nació your de la head and go, Virgen wait a minute, María y no creen que and you Jesús era understand Dios y tú that quizás pienses, when you ¿cómo read the llegaron a Bible, esa it's not just that conclusión? you're reading the Debes book, de entender que cuando tú it lees la is Biblia no God's simplemente word being es illuminated leer un by the libro. power of the Holy Spirit. El Señor te ilumina por medio de The su Espíritu Bible, Santo. apart from La the working of the Biblia, Holy Spirit, aparte del is trabajo del Espíritu Santo, incomplete. no te va a regenerar. Right? It is when we read the word and the Es cuando Holy nosotros Spirit leemos la illumines our Biblia y el hearts Espíritu and God Santo places ilumina love nuestros upon the heart of corazones. flesh Es that we can feel. cuando nosotros vamos a entenderla. One of the most, Una, my favorite verses un comes to mind pasaje is 2 Corinthians 3:18. It que says this, más me but gusta de we la all with Biblia unveiled face, beholding as in a mirror the está glory en of the Lord, Corintios, are being donde nos dice transformed que nosotros into somos the same image transformados en from glory to Corintios a glory, la as imagen the Son of the Lord, the Spirit. del Señor Jesucristo por medio de su Santo Did you Espíritu. catch it? It says we all, he's Aquí talking dice to believers here. que He says nosotros, we now los with an creyentes, unveiled face. nosotros There's no como veil si in the face of tuviéramos God, un right? velo When Jesus died, he en said it was la finished. What cara, happened to the veil? cuando el Señor Jesucristo God tore dijo it in two. consumado es, cayó Right? el velo And he del says, templo y beholding Él as in a dice mirror the que glory of the vemos Lord. como en un What's that? espejo la gloria del Señor. He's talking about the Él Bible. está hablando acerca de la Biblia. This isn't just a book of things to do. This Este is no God simplemente es un revealed libro para hacer cosas, no es la revelación de Dios. God revealed. It's Aquí interesting Dios se when he gave the revela Ten y Commandments, es interesante cuando right? He Dios said, hey, dio los diez you can't make any mandamientos. images. Él dice, Moses no said, debes give de me a hacer name. imagen de mí. He Y said, Moisés I le dice, am. dame un nombre. Y él le What's dice, that yo going to do? soy. You'll just say, No te I voy am. By a the way, dar un Yahweh nombre, means who is. simplemente di que yo That's soy. his covenant Y name por forever. cierto, eso significa el Why doesn't he nombre let us have an Yahweh. image and a name and some other ¿Por stuff? qué no nos deja That's what we tener did in the un beginning. nombre o una imagen? So how do I behold God? How do I worship him? I ¿Cómo behold lo him adoro? as he chose Como to reveal himself in this Él book. escoge revelarse That's en what it este means when he libro, es como lo says, tenemos que hacer. beholding as in a mirror the glory of the Lord. Por Right? We eso don't dice see him as Corintios clearly que as we will see nosotros him. We don't vemos see him como face un to face in all espejo, of his no lo glory, vemos which we will one cara a day. cara, pero algún día lo veremos y The contemplaremos Word of esa God. And gloria. it says Pero then lo that we podemos are ver a being través de la palabra de transformed Dios y somos into the same transformados image. What? a la As misma I imagen. behold him in the Mientras Word, yo lo veo en la God is palabra de Dios, conforming the new Dios self me to the image of está Christ. cambiando a la imagen de That's Cristo what it says. How Jesús. does he do that? ¿Cómo lo Just as in hace? the Lord the Spirit. That's what the Es Spirit por does. medio del The Espíritu Spirit takes Santo. this word in the El mind of a Espíritu believer toma esta and palabra uses it y to la conform usa him en el into the image corazón of del his Son. And one creyente day para we'll listen to what we just cambiarlo read that in y Philippians. algún día lo va a completar como leímos en Filipenses. Let's briefly look at a couple other characteristics of the new self. Vamos a ver The new algunas self full of the otras Spirit. características del nuevo First yo. of all, the new self is Primero, Holy Spirit filled. es lleno There del is no Espíritu such thing Santo. No as a existe Christian algo who como does un not have the Holy cristiano Spirit. que no tiene el First Espíritu Corinthians Santo. 6:19, do Primera de you not Corintios know that 6, your body 19 is the dice, ¿o body ignoráis is que a vuestro cuerpo es el sanctuary of the templo Holy del Spirit who Espíritu is in you, Santo, el whom you cual está en have from vosotros, God, el cual and tenéis that de you are Dios not your y own? que no sois vuestros? See what I said? When you become a Sí. Christian, you didn't join a Cuando club. tú llegas a You ser became un a cristiano, sanctuary for the Holy Spirit. no te unes a un club, Every no, tú believer eres in un this room santuario para el Espíritu Santo. is Cada indwelled creyente en este by the Spirit of God santuario Himself. tiene al Espíritu Santo morando en él. Romans 8:11 says
Romanos 8:11 lo pone de esta manera. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que moran en vosotros. Si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, estarás en gloria con el Señor. Por el contrario, si el Espíritu Santo no mora en ti, estarás delante del juicio del trono blanco. En segundo lugar, nuestro nuevo yo se renueva diariamente. Por cierto, ¿por cuánto tiempo va a morar el Espíritu Santo en ti? ¿Hasta que mueras? No, para siempre. Vas a tener una relación íntima con el Espíritu Santo para siempre. El nuevo yo se renueva diariamente. Para gente como yo y Ron y otras personas ya grandes de edad, nos relacionamos con este pasaje de 2 Corintios 4:16. Por lo tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad, Ron? Miren el resto del versículo. El interior, el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Quién está haciendo eso? ¿Tú lo haces? No, el Espíritu Santo lo está haciendo usando la palabra de Dios, renovándote día a día. En tercer lugar, el nuevo hombre se va conformando a la imagen de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí tiene implicaciones grandes para la iglesia. No hay que perder este punto. Pablo nos recuerda que todos los creyentes son criaturas nuevas y debemos de entender que en la iglesia primitiva había toda clase de barreras, había muchos problemas de cultura y Pablo sabía acerca de eso. Mira lo que dice. Perdón, me fui al libro equivocado. Nos dice Pablo que nos debemos de vestir del nuevo hombre, donde Cristo es en todos. Aquí Pablo nos habla de muchas divisiones que había entre esos creyentes. En aquella época había barreras raciales entre los judíos y los gentiles. Los judíos no iban a la casa de los gentiles y había muchas razones entre ellos. Y los judíos creían que los gentiles abortaban a sus hijos y los arrojaban por el desagüe de la casa y por eso no se relacionaban entre ellos. Había también barreras religiosas, unos eran circuncidados y los otros incircuncisos. También ellos tenían barreras culturales, los bárbaros y los escitas. Estas eran personas terribles. Los bárbaros eran considerados de lo peor, pero los escitas eran todavía peor. Cuando alguien decía que era un bárbaro, se ofendía, pero cuando querías ir más allá, tú podías decirle a una persona que era una escita. MacArthur cuota a Tertuliano y dice, cuando luchaban bebían la sangre del primer enemigo que moría en la batalla y hacían servilletas con los cueros cabelludos y cuencos para beber con los cráneos de los muertos. Eso era terrible. Pero en la iglesia en nuestros días podía convertirse uno de estos hombres y podía llegar a ser anciano porque ha sido renovado por Cristo Jesús. También ellos tenían barreras sociales
entre los esclavos y los hombres libres. And his master had to submit to him as an elder. Y ahora en Cristo Jesús, un esclavo puede ser un anciano porque ha sido renovado por Cristo It says Jesús. this in Galatians 3:28. Mira lo que dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos No, the vosotros sois church uno en Cristo cannot Jesús. tolerate La iglesia any kind of no false puede judgment, tolerar ninguna judgment distinción based basada on en anything prejuicios external. mundanos, Whether it be your religion, your social ya class, s- all these sea tu distinctions of clase culture, o qué sé yo, they're tantas all cosas sinful. diferentes, todos somos We love nuevos. one another, and I don't Nos care amamos los what unos a race los you are, otros, no sé, no what importa language you cuál es speak. tu I raza, qué don't care about lenguaje any of that. hablas, no me We're importa nada de all the eso. same. Todos somos uno en Cristo Let me Jesús. briefly give you some considerations. Así es de que déjame darte algunas consideraciones. Sanctification is a La process santificación es el proceso without mediante the el old. cual nos despojamos del viejo Without the yo old. y sus malas prácticas y nos Put vestimos on del to nuevo. think and act in a way Ponerse el that nuevo both yo glorifies es God pensar y actuar de una manera de and honors the acuerdo a man nuestro Christ. Señor. In Martin essence, Lloyd the Jones application dice, to our el text asunto de is revestirnos the del nuevo most hombre important thing es en we can ever esencia la discover in this aplicación de life. la verdad a nosotros We must mismos. walk, we must Es lo más talk to ourselves, importante we que must uno puede preach to describir en la vida ourselves, cristiana. we Debemos must de hablarnos a fight nosotros for mismos, ourselves debemos and predicarnos a keep nosotros on mismos y debemos tomar la verdad y aplicarla a How do I do nosotros this? Number mismos. one, you get ¿Cómo renewed. lo hago? Recuerda, debes Right? de How do renovar that? tu Paul mente. addresses that ¿Cómo very lo haces? simply. Pablo ya no lo dijo en Let Colosenses the word of 3:16. La Christ palabra de richly Cristo dwell mora in en you. abundancia en vosotros. See, if the only time you open this Sí. book is on a Sunday, Si tú nada más abres este libro los domingos, everyone no va a needs to read this funcionar. book every single day. Tienes que abrir este libro todos los días. Why? ¿Por qué? Porque necesitas The renovar tu world mente. is all Porque el over it. mundo está haciendo But you todo lo pull it que back puede to the para Bible poner su first. información en tu mente y And no when you dejar la read it, palabra de Dios en ti. Y prayer is cuando part of that. tú We pray that the Spirit abres will este illuminate our libro hearts. sagrado, debes de orar Are you para que el praying that Espíritu as Santo I read the ilumine Word, the tu Spirit will corazón show me y God puedas and see God entender. Yo see oro y le digo, Christ? Señor, ayúdame a verte Right? aquí. Not Quiero ver a Cristo divorce Jesús. your prayer life from your time in Tu prayer. vida de devoción a la And you know, palabra no there's está another divorciada con tu principle vida de oración. Y también recuerda lo que estudiamos, every el principio de vice reemplazar. has a Cada corresponding virtue. vicio le corresponde una virtud. Every vice has a corresponding virtue. Cada Paul says, hey, if you were a vicio thief, le corresponde una virtud. if you stole from people, then Si what you're tú going to do, you're going to get a robas job and you're going to give to people who have less than you. a la gente You're going to en el nuevo replace yo, the tú sinful trabajas y practice compartes con of los vice or demás. stealing with Tú estás virtuous giving. And reemplazando that's just lo one viejo example. con una virtud y ese If you simplemente es un want to put off ejemplo. sin, you must Y si identify quieres with despojarte evil del pecado, debes virtues de and place the sin identificar lo opuesto que agrade a Dios. Vamos a orar. Father, as we come before you Padre, and behold mientras your venimos word, delante de su presencia, mientras apreciamos su hear palabra, what mientras you escuchamos lo que advise usted nos dice acerca de la santificación, Señor, yo oro that every person in this que room cada would persona have a en heart este ready, that we would use it cuarto tenga un for your corazón glory. dispuesto a So escuchar that we para que may usted los conforme a la imagen de Cristo Jesús y algún día lo glorifique. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Would you please stand as we Por favor, continue to worship póngase our de Lord? pie y vamos a continuar alabando a nuestro Dios.